La tensión en la casa de los famosos 6 estalló por completo cuando el divo decidió sacar a la luz un secreto que llevaba guardado bajo llave y confrontó a Kenny Rodríguez con pruebas irrefutables de que le había robado dinero, dejando a todos los habitantes de la casa sin palabras y demostrando que la confianza entre ellos era apenas una ilusión frágil que se rompía al menor golpe. Lo que parecía una convivencia normal, llena de risas fingidas y alianzas estratégicas, se transformó de la noche a la mañana en un tribunal improvisado donde las acusaciones volaban de un lado a otro y nadie sabía realmente en quién confiar. Porque si alguien como Kenny, que siempre se mostró tan cercano y amigable, era capaz de cometer un acto así, entonces cualquiera podía estar ocultando algo mucho más grave. Para entender bien cómo llegamos a este punto de no retorno, hay que retroceder un poco y analizar el ambiente que se vivía en la casa antes de que todo saliera a la luz, especialmente después de las recientes eliminaciones que han dejado a los 12 participantes restantes en un estado de alerta máxima, sabiendo que cada movimiento cuenta y que cualquier error puede costarle su lugar en el programa. Kaeli y Josh Martínez han intentado mantenerse firmes tras la salida de Laura Zapata, quien era el pilar fundamental de su grupo, pero ahora se encuentran navegando en aguas turbias, tratando de recomponer sus estrategias mientras observan con recelo cómo Fabio Agostini, Stefano Piccioni y Ken Sonudo consolidan su bloque, mostrando una unidad que, a simple vista, parece inquebrantable, pero que por dentro podría estar carcomida por desconfianzas silenciosas. Kirby Selma y Celine Santos, por su parte, han decidido acercarse mutuamente, buscando fuerza en la unión frente a un panorama donde Jordan Martínez, el Divo, Horacio Pancheri, Laura G. y Luis Coronel juegan sus propias cartas, moviéndose como piezas independientes en un tablero de ajedrez donde el jaque mate está cada vez más cerca. Fue en medio de esta atmósfera cargada de electricidad estática donde el Divo, conocido por su carácter fuerte y su falta de filtros, comenzó a notar inconsistencias en las historias de Kenny Rodríguez, pequeños detalles que no cuadraban y que, sumados a la intuición de alguien que ha vivido mucho y sabe leer a las personas, encendieron la alarma roja en su mente. No fue algo repentino, sino una acumulación de sospechas que fueron creciendo día tras día, alimentadas por conversaciones a media voz, miradas cómplices que se esfumaban cuando alguien entraba en la habitación, y sobre todo, por la sensación incómoda de que algo no estaba bien en la dinámica financiera o de pertenencias personales dentro de la casa. El Divo, lejos de guardar silencio o dejar que la rabia lo consumiera en privado, decidió actuar con la precisión de un cirujano, reuniendo evidencias que, aunque no eran documentos bancarios ni grabaciones de alta tecnología, sí constituían pruebas contundentes para el contexto cerrado de la casa, como testimonios de otros participantes que habían visto movimientos extraños o notas escritas que contradecían las versiones oficiales de los hechos. La confrontación ocurrió durante una tarde aparentemente tranquila, cuando la mayoría de los participantes estaban reunidos en la sala principal, disfrutando de un momento de descanso antes de las tareas del día. Y fue entonces cuando el Divo, con la calma que precede a la tormenta, llamó la atención de todos y pidió un minuto de silencio, anunciando que tenía algo importante que decir y que no iba a permitir que se siguiera manchando su nombre ni el de nadie más con actos de deshonestidad. Kenny, que se encontraba relajado charlando con Kirby Selma, levantó la vista con una expresión de confusión genuina, o al menos eso pareció al principio, preguntando de qué estaba hablando el Divo, intentando desacreditar la acusación antes de siquiera escucharla completa. Una táctica común en quienes se sienten acorralados y buscan ganar tiempo para preparar una defensa. Pero el Divo no estaba dispuesto a jugar a ese juego, así que sacó a relucir las pruebas, detallando fechas, horas y situaciones específicas donde el dinero o los objetos de valor habían desaparecido justo después de que Kenny estuviera presente, señalando las contradicciones en las explicaciones que el acusado había dado anteriormente a otros compañeros, que, quizás por miedo o por lealtad malentendida, habían decidido callar hasta ese momento. La reacción de la casa fue inmediata y explosiva, con Josh Martínez poniéndose de pie visiblemente alterado, Kaeli cubriéndose la boca con las manos en señal de shock y Fabio Agostini cruzando los brazos con una mirada severa, evaluando la situación desde la perspectiva de su alianza, mientras que Stefano y Kenzo intercambiaban miradas rápidas, probablemente calculando cómo afectaría esto a su posición estratégica si Kenny resultaba ser un mentiroso compulsivo. Horacio Pancheri, siempre atento a los dramas que pueden convertirse en contenido televisivo de alto impacto, se acercó para escuchar mejor,
mientras que Laura G. y Luis Coronel permanecieron en un segundo plano, observando cómo la estructura social de la casa se desmoronaba ante sus ojos, conscientes de que este tipo de conflictos suelen tener consecuencias duraderas que van más allá de una simple discusión pasajera. Kenny, al ver que las pruebas eran demasiado específicas para ser ignoradas y que varios participantes comenzaban a sentir recordando detalles similares que habían pasado por alto, cambió su estrategia de la negación total a la minimización, argumentando que se trataba de un malentendido, que quizás tomó algo prestado sin querer o que la presión del encierro le había jugado una mala pasada, intentando apelar a la empatía de sus compañeros para salvar su reputación. Sin embargo, el divo no aceptó esas excusas baratas, respondiendo con firmeza que robar es robar, sin importar la cantidad o la intención, y que la confianza una vez rota es casi imposible de reparar, especialmente en un entorno donde la convivencia a las 24 horas del día exige un respeto mínimo hacia lo ajeno. La discusión se extendió por varias horas, con momentos de gritos, llantos y silencios incómodos, mientras los demás participantes tomaban partido. Algunos defendiendo a Kenny por la amistad previa, otros apoyando al divo por la valentía de decir la verdad, y la mayoría quedándose en una zona gris, esperando a ver cómo reaccionaba la producción o el público ante este escándalo. Este incidente no solo puso en evidencia la fragilidad de las alianzas actuales, sino que también reveló las verdaderas caras de muchos participantes que hasta ese momento habían logrado mantener una fachada impecable, mostrando que detrás de las sonrisas para la cámara hay intereses, miedos y en algunos casos, comportamientos éticamente cuestionables que salen a la luz cuando la presión aumenta. Para Kaeli y Josh, esta situación representa un dilema complicado, ya que si bien no están directamente involucrados en el robo, su asociación con ciertos grupos podría verse perjudicada si se percibe que toleran la deshonestidad. Mientras que para el bloque de Fabio, Stefano y Kenzo, el desafío es decidir si mantienen su lealtad a Kenny o si lo descartan para proteger su propia imagen pública, sabiendo que la audiencia castiga severamente a quienes protegen a los tramposos. Kobe, Selma y Celine, que apenas están construyendo su vínculo, se ven obligadas a tomar una postura temprana que definirá su trayectoria en el juego, mientras que jugadores independientes como Jordan y el divo mismo refuerzan su narrativa de autenticidad, aunque a costa de generar enemigos poderosos que podrían buscar venganza en las próximas nominaciones. Lo más preocupante de todo esto no es solo el acto del robo en sí, sino la forma en que se manejó la situación posteriormente, con intentos de encubrimiento y manipulación de la narrativa que demuestran que el juego mental es tan peligroso como las pruebas físicas, y que la percepción de la realidad en la casa está constantemente siendo distorsionada por aquellos que tienen más habilidad para mentir. Al final del día, la confrontación entre el divo y Kenny dejó una cicatriz profunda en la dinámica grupal, haciendo que cada interacción futura esté teñida de sospecha, donde cada gesto, cada palabra y cada mirada será analizada bajo la lupa de la desconfianza, convirtiendo a la Casa de los Famosos 6 en un polvorín listo para explotar en cualquier momento. Desde mi perspectiva personal, creo que este episodio era inevitable, dada la mezcla de egos y personalidades tan dispares que conviven en un espacio tan reducido. Pero lo que me resulta más impactante es la frialdad con la que algunos participantes parecen aceptar la traición como parte del juego, olvidando que hay líneas rojas que no deberían cruzarse nunca, independientemente de la competencia. El divo tuvo razón en exponer la verdad, no solo por justicia propia, sino por el bien del grupo, porque permitir que el robo quede impuesto sienta un precedente peligroso que podría incentivar otros comportamientos negativos, erosionando aún más la ya debilitada moral de la casa. Por otro lado, la reacción de Kenny, aunque predecible, muestra una falta de responsabilidad que difícilmente será perdonada por el público, que valora la honestidad por encima de la astucia estratégica, y es probable que esta controversia sea el clavo final en el ataúd de su permanencia en el programa, independientemente de cuántas alianzas intente activar para salvarse. En resumen, lo que vimos fue un recordatorio brutal de que aunque estemos viendo un reality show, las emociones son reales. Las consecuencias son tangibles y la dignidad humana sigue siendo el valor más importante, incluso cuando las cámaras están apagadas o cuando creemos que nadie nos está juzgando. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y cuando lo hace, no hay edición ni estrategia que pueda limpiar la mancha de la deshonestidad.